si me permiten, el enfoque quirúrgico de las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica. Y como ustedes están leyendo en la diapositiva, obviamente hablamos del tratamiento quirúrgico solo en las complicaciones. Lastimosamente se ha modificado mucho el espectro de la cirugía en la enfermedad ulcerosa péptica a básicamente las complicaciones. Por lo tanto, primero vamos a hablar de las consideraciones generales, luego vamos a hablar de las etiologías, luego vamos a hablar de la enfermedad ulcerosa péptica no controlable o no tratable, y finalmente vamos a hablar de las tres complicaciones que son las más obvias y las que van a ser motivo de esta conferencia. Como les empezaba a decir hace un segundo, primero vamos a tener en cuenta toda la parte general de la enfermedad ulcerosa péptica, sin que esta sea una clase magistral de enfermedad ulcerosa péptica, porque nos vamos a enfocar fundamentalmente en las complicaciones, ¿sí? Y en la parte quirúrgica. La enfermedad ulcerosa péptica en general va a afectar al 4 al 10% de la población, va a tener una amplia variación geográfica, vamos a intentar ver cuáles son las causas de esta variación. Y en Estados Unidos, donde la estadística es bastante certera, se consignan 900,000 casos de internaciones por enfermedad ulcerosa péptica relacionada y con una mortalidad de aproximadamente el 4.5%. Esto tiene una variación fundamentalmente en relación a las poblaciones de mayor prevalencia, y aparentemente las poblaciones que están en vías de desarrollo o están desarrolladas tienen unas cifras de prevalencia bastante más altas. Aparentemente esta diferencia geográfica depende fundamentalmente de dos hechos importantes, como son la prevalencia de Helicobacter pylori, de hecho es la causa más frecuente dentro de la enfermedad ulcerosa péptica, y el consumo de AINES. Como es lógico pensar, las personas mayores, la mayor longevidad, hay muchísimo más uso de antiinflamatorios no esteroideos, por lo tanto las poblaciones más longevas también tienen asociada la ingesta crónica de antiinflamatorios no esteroideos. Obviamente, con el reconocimiento de estas dos entidades etiológicas, como son el Helicobacter pylori y los AINES, ¿sí? El manejo de la enfermedad ulcerosa péptica se ha modificado muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos ha creado una disminución de las internaciones en el más del 30%, fundamentalmente en la década de los 70, asociados a los bloqueantes H2. Resulta que inmediatamente después de que se inventaron o de que se empezó a publicitar los bloqueantes H2, se empieza a promocionar las vagotomías como la forma más práctica de tratar la enfermedad ulcerosa péptica, y resulta que inmediatamente después aparecen los inhibidores de la bomba de protones. Y ahora ya estamos en la nueva era en la que estamos hablando sobre los inhibidores de la bomba de potasio, que todavía no han tenido estudios de fase 5, o sea, no han tenido estudios de seguridad. Por lo tanto, si bien es cierto, los bloqueantes H2 han tenido su desarrollo y luego de eso se han empezado a relacionar algunos efectos colaterales, los inhibidores de la bomba de protones ya tienen una lista de aproximadamente 20 efectos colaterales, pero los inhibidores de la bomba de potasio aún todavía no se han descrito, toda vez de que recién deben tener en el mercado cerca de unos 8 o 7 años. El más importante, el vonoprazan, que es el que más se utiliza, que de hecho lo usamos mucho, ya hay una línea comercial en Bolivia, lo estamos tratando en algunos tipos de enfermedad del reflujo gastroesofágico. Obviamente, como les comentaba hace un minuto, antes de la introducción de los bloqueantes de la bomba de protones y mucho antes de la bomba de los H2, el tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulcerosa péptica era frecuente. Es decir, en ese momento, cuando todo el mundo tenía acidez aguda, era la enfermedad del reflujo la causante, la enfermedad ulcerosa péptica. No se conocían otras causas como el reflujo, que después de eso fueron ya empezando a discriminarse mucho más, y hoy existen cerca de 52 causas que están relacionadas con acidez. Por lo tanto, la acidez no es sinónimo ni de uno ni de otro, sino es una manifestación clínica.
Actualmente las cirugías selectivas por enfermedad ulcerosa péptica son raras y lean la palabra electiva. Y generalmente esta está relacionada solamente para las complicaciones. Tal fue la caída que nosotros vimos de las cirugías que aproximadamente esta reducción obedeció cerca del 89%, de un 11.9 a 1.6 de 3 cirugías por la tasa de 100.000 habitantes. Por lo tanto, cayó grotescamente la probabilidad de que un paciente se opere por enfermedad ulcerosa péptica. Una de las cosas que no se ha modificado es que las complicaciones a lo largo del tiempo se han mantenido entre el 10 y el 20% de los casos. Eso sí se ha mantenido, y las cifras, pese a las modificaciones que han habido en el manejo, en el tratamiento, en el enfoque, no se han modificado. Y esto, lastimosamente, repercute en que al haber estado estable, especialmente los sangrados y las perforaciones en gente mayor, se las presenta, y es importante conocer cómo se puede enfocar en este momento el tratamiento de la úlcera, fundamentalmente complicado. El porcentaje de mortalidad también permanece inalterable, por lo tanto, ese casi 5% del que habíamos hablado hace un momento, se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Ahora bien, esta gráfica está para mostrarles básicamente las causas más frecuentes en la etiología y el papel de cada uno de ellos. Fundamentalmente el Helicobacter pylori. Como dice en la diapositiva, el 90% de las úlceras duodenales está relacionada con la existencia del Helicobacter pylori y el 80% en las úlceras gástricas. Por lo tanto, está claro decir que el Helicobacter pylori es uno de los factores más importantes asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos, que, como les había mencionado, está muchísimo más relacionada con la longevidad, con los problemas traumatológicos, y los AINES son de consumo masivo. Por lo tanto, está claro que estas son las dos causas más importantes, el Helicobacter pylori y las drogas no esteroideas. Como otras causas, el Zollinger-Ellison, que es un síndrome de un gastrinoma muy raro. De hecho, nosotros tenemos, si acaso, 2 casos diagnosticados, por lo tanto, no es frecuente. Y finalmente, la hipersecreción ácida idiopática, como las causas y las etiologías más frecuentes. Cuando vemos cómo el Helicobacter pylori, o cuáles son las características de ¿sí? Tenemos que decir que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo espiralado que tiene la característica de penetrar por su motilidad, tiene una colita, ¿sí? En el gel de la mucosa, ese gel, en ese moco que está producido por la síntesis de prostaglandinas. Eso está claro decir, es uno de los benéficos de la mucosa. Se deposita entre las velocidades gástricas y ahí es durante su metabolismo que produce ureasa alcalinizando el medio. Y esa es una característica bien importante, porque ese es su hábitat. Se encuentra en el 90% de las úlceras duodenales, habíamos dicho, y en el 80% de las gástricas. Por lo tanto, la prevalencia del Helicobacter pylori es muy frecuente, además de que, como ustedes saben, está relacionado con el cáncer gástrico. Y esta gráfica está precisamente para mostrarles cuál es el mecanismo intrínseco por el cual el Helicobacter pylori llega a producir una úlcera duodenal o una gastritis atrófica, ¿sí? Luego de que existe la producción de ureasa, como les he mencionado en su hábitat, se une a las moléculas MHC, produce una desfragmentación celular, y al producir la desfragmentación se activan los mecanismos de apoptosis. Cuando existe una apoptosis de las células, sean deantrales, va a hipergastrinemia, se aumenta la secreción de ácido y empieza a producir la úlcera péptica. Por el otro lado, si la muerte celular va a llevar a una inflamación de la mucosa, va a producir gastritis. Ese es el mecanismo por el cual la fisiopatología, por la cual el Helicobacter pylori va a llegar a producir tanto úlcera duodenal como gastritis. Algunas consideraciones de los AINES. Está claro que los AINES no solamente son de consumo masivo, sino que cada vez se las consume más, especialmente en las poblaciones mayores. Este consumo va a producir una disminución a través del bloqueo de las prostaglandinas, fundamentalmente 2, de la secreción de moco, y por lo tanto el ácido va a actuar directamente sobre la mucosa, produciendo gastritis y úlcera, y de esa manera vamos a llegar a producir una alteración en la mucosa. Además de eso, el ácido interfiere en la agregación plaquetaria, impidiendo la cicatrización ulcerosa.
que es un mecanismo secundario para la perpetuación de la úlcera. Por lo tanto, para poder hablar o ya tener el enfoque de esta plática, tenemos que decir que fundamentalmente la enfermedad ulcerosa péptica hoy por hoy reserva su potencial quirúrgico en la perforación, en el sangrado y en la estenosis pilórica, que son las tres complicaciones obvias, las tres complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica. Pero hay una cápite que no me parece bueno dejarlo, que es la enfermedad ulcerosa péptica no complicada, en la cual, si bien es cierto, se ha abandonado como forma primaria de tratamiento, y esto está claro, obviamente a operar a un paciente voy a preferir darle un inhibidor de la bomba de protones. Si bien es cierto que se ha abandonado como forma de atención primaria, van a haber algunas circunstancias que pueden hacer que se enfoque el tratamiento, y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Por lo tanto, las indicaciones actuales de la cirugía son el sangrado, la perforación y la obstrucción. Punto. Pero vamos a hablar un poquito más sobre la falla en el tratamiento médico y el riesgo de malignidad para poder encontrar una lógica de cuándo podríamos de manera electiva tratar una enfermedad ulcerosa péptica. Está claro que los objetivos no solamente de la cirugía, sino del tratamiento en general, van a ser fundamentalmente la cicatrización de la úlcera. Además, como un efecto, también cuando empezamos un tratamiento, intentamos evitar que haya una recidiva de la complicación, o sea, prevenir y tratar las complicaciones, abordar la etiología subyacente. Ninguno de los medicamentos actuales, estamos hablando del Helicobacter pylori como causa fundamental, y obviamente la cirugía no va a ir a curar el Helicobacter pylori. De hecho, si ustedes saben, por gastroenterología, el 70% de los pacientes recidiva a los 3 meses después de hacer tratamientos. Ya no solamente se están haciendo tratamientos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea. O sea, normalmente la enfermedad ulcerosa péptica por el Helicobacter pylori recidiva. Por lo tanto, ahora se están buscando vacunas para ver la forma de controlar eso, y obviamente vamos a ver si a lo largo del tiempo disminuye las complicaciones. Finalmente, minimizar las consecuencias digestivas postoperatorias dentro de los objetivos de nuestro tratamiento quirúrgico. Está claro que ninguno de los procedimientos quirúrgicos que vayamos a hablar van a cumplir con esos 4 requisitos que han sido enumerados anteriormente. Pero de cualquier manera, lo que nosotros necesitamos considerar de manera independiente son las características de la úlcera, es decir, la localización, la cronicidad y el tipo de complicación, la probable causa dentro de la etiología, las condiciones del paciente, es decir, la edad del paciente y las comorbilidades. Estamos diciendo que es una enfermedad de las personas mayores, por lo tanto, la mayor parte de los pacientes mayores tiene comorbilidades, ¿sí? Y una de las cosas que la voy a mencionar es el procedimiento per se. Hace un rato les hemos dicho que ha habido una caída de prácticamente el 90% de las cirugías. Por lo tanto, está claro que la experiencia del cirujano por la disminución de las cirugías gástricas es notoria. Entonces, cuando se enfrenta un paciente que tiene una complicación en la sala de urgencias, pues muchas veces la experiencia denota que se incremente la posibilidad de morbilidades. Esta clasificación es la modificada por Johnson. En realidad, si ustedes se acuerdan de la clasificación estándar, era hasta la línea 3, es decir, el tipo 1, que son las úlceras localizadas en la incisura angular, las úlceras tipo 2 y 3, donde hay una gástrica y una duodenal, aunque una de estas esté cicatrizada, y la úlcera 3, que es prepilórica. Está claro que la tipo 2 y la tipo 3 son o tienen una fisiopatología fundamentalmente duodenal, y la tipo 1 es fundamentalmente gástrica. A esta clasificación se ha asociado la yuxta esofágica y la relacionada por medicamentos, que como ustedes están viendo, tienen localizaciones atípicas, ¿sí? Solamente a modo de comentario, si es que existen múltiples úlceras en varias localizaciones, la forma en la que debemos descartar fundamentalmente Solingen-Ellis, ¿sí? Ahora bien, como les había mencionado hace un rato, vamos a intentar encontrar algunas razones por las que podríamos manejar la enfermedad ulcerosa péptica desde un punto de vista quirúrgico.
pese a todo esto, puede haber una persistencia de la úlcera pese a la correcta erradicación del Helicobacter pylori. Les estoy diciendo que el 70% de las veces recidiva, pues no es infrecuente que el tratamiento resulte infructuoso. La persistencia de dolor abdominal pese al manejo clínico bien formulado, en ningún momento estamos hablando de que el paciente ha sido maltratado, ha sido perfectamente bien tratado. Una molestia que tenga o que produzca incapacidad del sujeto para trabajar y fundamentalmente la pérdida de la calidad de vida. Está claro que la calidad de vida se la puede relacionar con múltiples cuestionarios y depende mucho de la región geográfica, de la cultura, de la geografía. Por lo tanto, el término pérdida de calidad de vida lo vamos a tomar de una manera mucho más secundaria, pero los tres primeros acápites sí son bastante claros, ¿sí? ¿A qué nos referimos con intratabilidad? O sea, ¿cómo podemos definir intratabilidad? Lo podemos hacer diciendo que es la persistencia de la clínica con disminución de la calidad de vida y seguida por endoscopías con una falta de cicatrización ulcerosa. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este paciente va a ser bien seguido, va a estar estrictamente seguido y lo primero que se va a hacer es hacer una endoscopía con biopsia y descarte de neoplasia para evitar que una neoplasia se nos pase. Y de hecho, la toma de biopsias durante el procedimiento de la endoscopía tiene que ser fundamentalmente en 4 y mejor en 8 cuadrantes para de esta manera evitar la posibilidad de que una neoplasia se nos pase. Además, tiene que haber un tratamiento bien llevado por 8 semanas y luego de este tratamiento se hace una nueva endoscopía para ver si es que ha habido cicatrización o no. Y si no ha habido cicatrización, nuevo pulso de tratamiento, recién después de haber cumplido esto, que son prácticamente 2 meses, ¿sí? Recién se podría considerar en algún momento el tratamiento quirúrgico como una forma primaria de tratamiento en aquellos pacientes que tengan la característica de intratabilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la intratabilidad, la etiología más frecuente parece ser el Helicobacter pylori y su erradicación se asocia al 95% de curación ulcerosa, lo que obviamente solamente nos va a dejar un 5% de probabilidad de que el paciente se opere, ¿sí? Toda vez que la secreción ácida es mediada por acción vagal, las vagotomías y las antrectomías controlan dicho efecto. Por lo tanto, la cirugía ideal para estos casos será una vagoantrectomía, es decir, algún tipo de vagotomía más la resección del 35% distal del estómago que se conoce como antrectomía. ¿Okay? Esta diapositiva es para mostrarles algunas características diferenciales entre la duodenal y la gástrica. Está claro que en la duodenal se debe considerar una vagotomía proximal y una vagoantrecto, y en las gástricas una B1, B2 o una vagoantrecto, que son los procedimientos más frecuentes. Ahorita vamos a intentar explicar cómo es que se hace alguno de ellos. Entonces, hablemos de las vagotomías. Todos sabemos que la vagotomía, cuando hablamos de vagotomía, es la sección del nervio vago, ¿sí? Punto. Pero para tener algunas consideraciones, las vagotomías, hay que saber algunas características del nervio vago. Todos sabemos que este es el nervio par craneal, el décimo par craneal más largo, es el más largo de los pares craneales y que se origina en el bulbo raquídeo y que pertenece obviamente al sistema parasimpático. También es importante decir que a nivel abdominal, una vez de que desciende a nivel del esófago en forma de plexo, se juntan en los troncos vagal anterior y vagal posterior, etcétera, etcétera, termina en el nervio de la Target, pero antes de eso da una rama vesical a la vesícula y después pasa a inervar todo el colon. Por lo tanto, inerva fundamentalmente el estómago, la vesícula biliar, el intestino delgado y el colon. ¿Ok? Ahora bien, descienden como plexos en esófago. De hecho, esa es una característica de las más importantes del plexo vagal, que inmediatamente antes de llegar a la crura diafragmática se juntan en dos troncos vagales, ¿sí? Uno anterior y uno posterior, para formar o entrar como tronco vagal hacia el estómago. Es decir, en la parte distal del esófago ya tenemos troncos vagales formados. ¿Cuál es la función del nervio vago? Por las fibras aferentes somáticas y viscerales que inervan la mucosa gástrica, juega un rol básico en la fase cefálica de la digestión. Eso quiere decir, en la primera fase de la digestión,
cuando existe alguna percepción sensitiva que ocasione un incremento de la secreción ácida. Esa es la fase cefálica. Está mediada por acetilcolina, como todo el sistema parasimpático, y a nivel de la porción distal del estómago termina como el nervio de la Target, conocido como nervio o como pata de cuervo, ¿sí? Fundamentalmente pilórico. Y este concepto lo repito porque es eminentemente pilórico, eminentemente motor. Por lo tanto, esto va a llevar a alguna condición, como la vamos a ver, que se conoce como pilorotomía. Con la vagotomía, la compliance a la distensión es menor y por ende aumenta la presión. Me explico. Normalmente cuando uno come y come en exceso, la presión intragástrica no aumenta en proporción de la cantidad de ingesta alimentaria, sino que el estómago se distiende, ¿sí? Y tiene una compliance alta. Por lo tanto, al distenderse no aumenta la presión dentro del estómago. Pero cuando se hace una vagotomía, este efecto cambia. A medida que se va comiendo, aumenta más la presión intragástrica. Y ese es un efecto muy frecuente que produce probablemente una de las molestias postoperatorias más desagradables. También la vagotomía va a producir una disminución drástica de la secreción ácida en el 65% de la basal y el 70% de la máxima o estimulada. Por lo tanto, la secreción va a caer mucho con las vagotomías. Disminuye la sensibilidad de las células parietales a la gastrina y la histamina. Esta es una característica bien importante. Por ende, la fase cefálica se va a anular, es decir, no va a haber una secreción de ácido, ¿sí?, secundaria a la percepción sensitiva de olores o ver una comida que vaya a satisfacer, que vaya a desencadenar la fase cefálica. Y las células G antrales se van a hiperplasear por este mecanismo. Además de eso, existe una aceleración del vaciamiento a los líquidos y disminución de los sólidos. Y este efecto es muy evidente y muy claro. Los líquidos van a pasar de una manera normal, acelerada, pero los sólidos no. Y esto va a ocasionar la molestia más frecuente que tienen los pacientes con vagotomía, la distensión crónica. En los casos en los que se secciona el nervio mucho antes de la Target, tiene que haber un procedimiento de drenaje por la consideración que les he mencionado hace un momento, que es eminentemente motor. Y por lo tanto, si nosotros seccionamos el nervio, el píloro va a cerrar, va a estar cerrado permanentemente. Que esa no es la condición que necesitamos o buscamos. Por lo tanto, tenemos que adicionar un procedimiento de drenaje, es decir, una pilorotomía, para poder hacer que haya un vaciamiento gástrico. Desde un punto de vista de clasificación, las vagotomías pueden ser vagotomía troncular, selectiva o supraselectiva, que son las tres clásicamente descritas. ¿Sí? La vagotomía troncular, como su nombre menciona, es la sección del nervio vagal inmediatamente después de que atraviesa la curva diafragmática. La vagotomía selectiva será inmediatamente debajo de la emisión de la rama celíaca, es decir, la que va a la vesícula, y la vagotomía proximal será aquella que respete, ¿sí?, la pata de cuervo, es decir, sea una seromiotomía en realidad. ¿Cuáles son las características de la vagotomía troncular? Desde el punto de vista quirúrgico, en realidad no es una sección solamente, es una vaguectomía, es decir, se saca un pedazo, 1 centímetro de nervio vagal, que tiene que ser corroborado por histología. Implica la sección y resección de los dos troncos vagales, es decir, el tronco anterior y el tronco vagal posterior. No solo de nervio al estómago, sino también al resto de la cavidad peritoneal, intestino, colon y vesícula, ¿sí? Y por lo tanto, como daña el nervio de la Target, ¿sí?, y este es eminentemente motor, se debe acompañar de un procedimiento de drenaje. Esta es la gráfica en la que están viendo cómo se secciona un pedazo. La vagotomía selectiva, como os he mencionado hace un momento, es la sección del nervio vagal inmediatamente después de dar la rama celíaca, ¿sí? La disección es mucho más demandante y cuidadosa, conserva la inervación de la vesícula, porque la rama celíaca ya fue dada, pero
denerva el resto del estómago, o sea, mata la pata de cuervo, y por lo tanto debe, al igual que la troncular, siempre utilizarse un procedimiento de drenaje. En cambio, la vagotomía supraselectiva o parietal, o seromiostomía anterior y posterior, que fue descrita como mucho antes de la iniciación de los medicamentos, de los bloqueantes H2, y aparentemente era la cirugía funcional ideal, ¿sí? Deberías respetar el nervio de la Target seccionando los nervios entre estos y las ramas viscerales, es decir, a lo largo de toda la curvatura menor del estómago. Por eso es que les mencionaba que se conoce en realidad como una seromiotomía a lo largo de la curvatura menor. La ventaja de este es que no necesita drenaje y la alteración del vaciamiento gástrico es mucho menor, produce prácticamente muy poca anatomía, por lo tanto los efectos de una vagotomía son reducidos, ¿sí? Y la tasa de recurrencia ulcerosa es alta. ¿Por qué? Porque no ha habido una sección del nervio criminal de Grassi. Lastimosamente, cuando se hace una vagotomía, una seromiotomía, ¿sí? Si bien se respeta la pata de cuervo y se secciona toda la curvatura menor, debería seccionarse 6 a 8 centímetros por arriba del ángulo de His para poder seccionar también los nervios, el nervio criminal de Grassi, que si no se lo hace, la recidiva es alta. Como les había mencionado, aquellos procedimientos, fundamentalmente la troncular y la selectiva, tienen que ser acompañadas de una piloroplastia, que se conoce con el nombre de Heineken-Kulix, ¿sí? En realidad hay dos variedades para hacerla, no voy a entrar en detalle, simplemente se hace una sección longitudinal al eje del píloro y una sutura transversal luego de haber seccionado el músculo. Puede preservarse la mucosa o no, que esa es la variante, ¿sí? Pero la sutura siempre debe ser transversal. ¿Para qué? Para evitar las estenosis pilorosas. ¿Ok? Cuando hablamos de procedimientos de resección gástrica, especialmente en los pacientes con una úlcera gástrica, lo anterior era duodenal, podemos referirnos fundamentalmente a la gastrectomía subtotal o antrectomía, que como les he mencionado, significa la resección del 35% distal del estómago, ¿sí? Normalmente nosotros sabemos que el límite anatómico que nos describe la hemigastrectomía, es decir, la mitad del estómago, ¿sí? Es la unión de los vasos gastropiploicos derecho e izquierdo en la curvatura mayor. Cuando se pegan a la pared es el momento donde están uniéndose los ramos gastropiploicos derecho e izquierdo, y ese es el segmento que nos indica anatómicamente cuál es la hemigastrectomía. Por lo tanto, cuando se hace de una antrectomía, este estará distal a este punto. Este procedimiento, asociado a vagotomía, reduce la estimulación colinérgica y la estimulación por gastrina, y la reconstrucción puede ser tipo B1 o B2. Simplemente, a modo de comentario, decirles que la reconstrucción tipo B1 es una gastroduodenostomía, es decir, se reseca el 35% distal del estómago y se anastomosa con el mismo duodeno, por lo tanto es mucho más funcional, ¿sí? En cambio, cuando se hace una gastrectomía tipo B2, o sea, tipo Billroth 2, hace mención a que se hace una anastomosis gastroyeyunal. Existen más o menos 15 variantes para saber cómo es la gastrectomía tipo B2. No voy a entrar en detalles, simplemente decirles que es una gastroyeyunoanastomosis, es decir, se cierra el duodeno y se anastomosa un segmento de yeyuno. ¿Ok? Ahora bien, vamos con la primera complicación, que es la úlcera perforada. Esta patología se presenta en gente mayor, en gente mucho por encima de los 60 años. El uso de AINES y tabaco son las etiologías más frecuentemente encontradas. 5 al 10% de los pacientes con úlcera duodenal tendrán perforación. Y en las gástricas es más frecuente en mujeres mayores. Y esto es bien cierto. Generalmente son pacientes por encima de los 50 años. Y una de las características es que la mayoría saben que son ulcerosos o que ya han tenido tratamientos. Solo 1/3 de estos no tienen antecedentes.
Se afecta a cerca de 4 millones de personas en el mundo y el porcentaje de muerte asociada a úlcera péptica perforada es del 9.3%, o sea, un porcentaje bastante alto. La medicina moderna ha conseguido disminuir la prevalencia de la úlcera péptica y su manejo, pero las complicaciones se mantienen inalterables. En relación a la úlcera perforada, el lugar donde más frecuentemente se perfora generalmente es duodeno. Y en el duodeno generalmente es en la cara anterior y en la primera porción. Por lo tanto son proximales, hasta en un 65%. A nivel del píloro es la segunda localización y en el estómago solo entre el 5 y el 25% de los casos. Y de estos, la cara anterior es mucho más frecuente. Por lo tanto, perforaciones gástricas en la cara posterior aún son mucho más raras. El procedimiento más usado es el cierre con parche de Graham o vagotomía troncular y la piloroplastía, pero el 48% de estos pacientes van a requerir tratamiento adicional. Ahorita voy a explicar a qué se refiere esa parte. Pero definitivamente hay un concepto que tiene que quedar claro. La mayoría de los pacientes con úlcera perforada llegan después de las 6 horas de cuadro peritoneal. Por lo tanto, este es el límite por el que yo debo utilizar generalmente parche de Graham. Es decir, disminuyo la posibilidad de resecar parte del estómago y de hacer un tratamiento, si vale el término, salvador. Porque el paciente es un paciente mayor, es un paciente con un cuadro peritoneal, pero que al haber pasado más de 6 horas debe ser tratado de una manera lo mucho menos agresiva posible y por ende se puede dejar espacio para un tratamiento adicional. La úlcera perforada, ¿sí?, afecta a cerca de 4 millones de personas. El porcentaje de muerte asociado es de 9.3, como lo hemos mencionado, ¿sí? Y la clínica más importante es el dolor abdominal de inicio súbito. A mis estudiantes siempre les digo, solo hay 2 causas por las cuales el dolor abdominal sea súbito. O es vascular o es perforativo. ¿Sí? Y eso es bien importante. El dolor es bien intenso y además es de alta intensidad y conduce un cuadro de dolor abdominal difuso de una manera rápida. No de una manera progresiva como lo da en la mayor parte de las veces, por ejemplo, una apendicitis. Inmediatamente después de eso hay náuseas, vómitos y distensión abdominal. La radiografía, que es un parámetro muy evidente, muestra un hemoperitoneo. La radiografía siempre se toma de pie y las radiografías de abdomen siempre son APs. Las radiografías de tórax siempre son PAs. Acuérdense las características de por qué se tomó una radiografía PA. Cuando nosotros sospechamos de una úlcera, generalmente tomamos una radiografía de tórax porque se ve mejor que en las radiografías de abdomen. ¿Ok? Entonces, si hemos hablado del parche Graham, ¿cuáles son las características o cómo se realiza este procedimiento? Nuevamente debemos decir que el parche de Graham debe reservarse a pacientes con alto riesgo de vida, pacientes con peritonitis por encima de 6 horas, pacientes chocados o pacientes con inmunodepresión, es decir, tratamientos con esteroides, cánceres o alguna terapia asociada, quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Es mucho más efectivo el procedimiento combinado del parche de Graham con algún tipo de vagotomía. O sea, además del parche de Graham, hago una vagotomía. Las úlceras menores a 5 milímetros tienen altas tasas de recurrencia, ¿sí? Pero cuando yo sospecho que este paciente tiene una úlcera grande o es una úlcera penetrante hacia el páncreas, debo hacer una vagoantrectomía, o sea, una antrectomía y una vagotomía. ¿Cómo se hace el parche de Graham? Primero, se identifica el sitio de la perforación, que como les he dicho, generalmente es en la primera porción del duodeno, o sea, en el bulbo duodenal, en el D1, ¿sí?, en la cara anterior. Se biopsia los bordes lesionales de manera sistemática. Segundo, se colocan 3 a 4 puntos de hilo irreabsorbible, generalmente seda del 2 o del 3 ceros, sin cerrarlos.
Luego de eso, ¿sí?, el punto debe tomar 1 a 1.5 centímetros de cada borde y finalmente aproximar el epiplón con irrigación intacta y recién cerrar. No es lo mismo que una epiploplastia. Esto es un parche de Graham. Por lo tanto, cuando tengamos una úlcera encontrada y perforada en la cara anterior, fíjense claramente, aquí está el píloro y este es el B1, ¿sí?, se pasan 3 o 4 hilos a 1 centímetro, 1 a 1.5 centímetros del borde, se traslada un segmento de epiplón mayor, respetando el arco de Barkov, que es este, ¿sí?, se lo coloca encima de la úlcera y recién se cierra con el parche adentro. ¿Ok? ¿Qué hacemos en la úlcera gástrica perforada? Acuérdense, hace un rato les hemos dicho que es una enfermedad que se presenta con mayor prevalencia en el género femenino, en personas mayores, ¿sí? Y esta tiene una mortalidad aún mayor del 10 al 40%. Se prefieren gastrectomías parciales a no ser que el paciente tenga mucha edad, comorbilidades o la peritonitis por encima de las 6 horas de evolución. Ojalá pueda hacerse el tratamiento definitivo, es decir, ojalá se puedan hacer gastrectomías. Es decir, si el paciente tiene menos de 6 horas de cuadro peritoneal, deberíamos optar por un procedimiento resectivo, ¿sí? Por lo tanto, como generalmente se localizan en la porción distal, da para hacer una gastrectomía y una reconstrucción gástrica tipo B1 o B2. Acuérdense, ¿por qué yo escojo B1 o B2? Siempre voy a preferir lo más fisiológico, que es una reconstrucción gástrica tipo B1. Pero si la resección ha sido más alta, si la úlcera está más alta y he tenido que hacer una hemigastrectomía o algo más, ¿sí?, no me va a alcanzar para tener una gastroduodeno y la sutura va a quedar a tensión. Y como la tensión es el peor enemigo del cirujano, prefiero hacer una gastroyeyunoanastomosis. ¿Ok? Vamos con el sangrado digestivo alto. El sangrado digestivo alto es una condición que se va a presentar en cerca del 50% de las hemorragias digestivas. O sea, si ustedes revisan una literatura, probablemente les diga las varices esofágicas son la primera causa. Y la otra literatura les diga la úlcera sangrante. No interesa. Al final es una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Eso es lo que quiero significar. 20% de los pacientes portadores de enfermedad ulcerosa péptica sangrarán en algún momento de su evolución. O sea, 1/5 de los pacientes va a sangrar de manera durante el curso de la evolución natural de la enfermedad ulcerosa péptica. 10 al 20% de los pacientes con sangrado fallan en el tratamiento médico y requieren cirugía de urgencia. O sea, ¿cuál es el objetivo? Encontrar este 10 al 20% para hacer que no resangre. ¿Ok? Por lo tanto, si el porcentaje de mortalidad es del 5 al 10%, pero aún este es mucho mayor en las personas viejas y mujeres, el 90% de los sangrados se den espontáneamente en las siguientes 8 horas. Y este concepto va relacionado con la diapositiva anterior. Si la mayoría, el 90% de los casos, la hemorragia digestiva por úlcera cede, ¿qué tengo yo que hacer? Encontrar al grupo de personas que va a resangrar para ofrecer un tratamiento quirúrgico de entrada y no esperar a un resangrado y operarlo en peores condiciones. Esa es la idea. De este 10%, 5% son tratados exitosamente con endoscopía. O sea, me queda solo 5% de aquellos pacientes que van a sangrar. Por esta razón, debo reconocer la posibilidad de resangrado ulceroso. ¿Y cómo lo hago? A través de la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest es la clasificación de un estadiaje de las úlceras, donde sé muy bien que el sangrado es activo cuando es 1A es arterial y cuando es 1B es en napa, pero el resangrado
es alto en las dos, especialmente en la 1A. Va disminuyendo un poquito en el 2A, en el 2B y en el 3C. Y obviamente cuando la lesión es seca, sin estigma, la posibilidad de resangrado es nula. ¿Sí? Por lo tanto, estoy diciendo, en otras palabras, que aquel paciente con hemorragia digestiva alta debe ser sometido a una endoscopia primero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar a aquel paciente que tiene un sangrado digestivo alto? Es lógico que el paciente va a venir vomitando sangre, o le voy a poner una sonda nasogástrica y voy a tener un contenido hemático. Muy sencillo. Siempre va a haber un antecedente, y además, si el sangrado no es tan manifiesto, no es tan alto, la posibilidad de tener melenas, es decir, deposiciones negras, oscuras, alquitranadas. ¿Ok? Pero lo que me interesa es encontrar a aquellos pacientes con un sangrado digestivo alto. El diagnóstico es muy sencillo, como les he mencionado, lo único que tengo que hacer es colocar una sonda nasogástrica y obtener un contenido hemático. Con eso ya tengo el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Inmediatamente después, este paciente obviamente va a ir a una endoscopia para ver la etiología. ¿Sí? Si el sangrado es manifiesto y es abundante, puede producir alteración de la hemodinamia y un shock hipovolémico. La endoscopía se solicita fundamentalmente para ver si el sangrado es activo o no, porque el sangrado inactivo me va a permitir tener un poco más de chance en el estudio de ese paciente y no llevarlo a quirófano de entrada. Segundo, me va a diagnosticar la etiología, si es una úlcera perforada, si son varices esofágicas, si es alguna otra patología, y finalmente me va a determinar la localización. ¿Sí? Muchas veces, en prácticas muy antiguas, se considera que un paciente entra con sangrado digestivo y no, va a quirófano. Lo metemos a quirófano y nunca encontramos el lugar, porque puede ser una úlcera de tía la foie, por ejemplo. Y por lo tanto, hay que establecer siempre bien la etiología. ¿Ok? Esta imagen es una imagen para que ustedes vean un sangrado en Napa, un Forrest 1B, y un sangrado arterial. Esta era una imagen en video, pero lastimosamente no encuentro el video original y me ha quedado solamente esta gráfica, ¿sí? Donde claramente el sangrado es a nivel de la incisura angular. Fíjense que el endoscopio está por arriba, por lo tanto estamos mirando hacia arriba, ¿sí? Es una retroversoflexión, así se conoce. Esta está en la curvatura, en la incisura angular, ¿sí? Y esta también. Por lo tanto, están claramente viendo un chorro de sangre, ¿sí? Y esta es la foto después de la terapia, primero con adrenalina y luego con alcohol absoluto, que se la hace por endoscopía, porque la mayoría de los tratamientos con endoscopía son muy efectivos, ¿sí? De hecho, exacto, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica sangrante va a estar dividido en dos partes. En una primera endoscópica, donde ya vamos a encontrar la etiología, la localización y si es que es activo o no, que es lo que más me importa, ¿sí? Y si más de la mitad de las hemorragias digestivas ceden espontáneamente, el grupo al que yo tengo que encontrar está referido con aquellos pacientes fundamentalmente más de 65 años que tengan inestabilidad hemodinámica y que hayan requerido al menos 4 unidades de sangre en las últimas 24 horas. O sea, esos pacientes que cumplen estos 3 requisitos van a resangrar. Por lo tanto, aquellos pacientes que le hago una endoscopía, certifico que hay una úlcera sangrante, que está en estómago, que el paciente está hemodinámicamente inestable y que ya le he pasado 4 unidades de sangre, a ese paciente no voy a intentar hacerle una terapia endoscópica, no voy a esperar perder el tiempo más, sino llevarlo a cirugía, a resecar el estómago, a hacer una hemigastrectomía. ¿Ok? ¿Qué pasa con la estenosis pilórica, que es la tercera de las complicaciones relacionadas con la enfermedad ulcerosa péptica? Estas ocurren entre el 5 y el 8% de los pacientes que cursan con una enfermedad ulcerosa. Y el cuadro clínico va a estar determinado por síntomas de retención. O sea, el paciente va a comer y va a vomitar. Va a comer y va a vomitar. Es lo que se conoce como síndrome pilórico.
Pero el síndrome pilórico puede ser de dos etiologías. Puede ser neoplásico, un adenocarcinoma, aunque acuérdense que el adenocarcinoma ya ha migrado hacia proximal, ¿sí? Ya no está tan distal como era antes, ahora ya solamente el 35% son distales, ahora ya son más proximales, ¿sí? Segundo, va a haber saciedad temprana, el paciente va a comer y se va a llenar al tiro. Tercero, todo lo que significa un síndrome pilórico, ¿sí? Y de los vómitos van a ser postprandiales de alimentos poco o nada digeridos. Por lo tanto, esa es la clínica de un paciente con síndrome pilórico y por lo tanto, a la larga va a ir a una bajada de peso, el paciente no va a querer comer porque todo lo que come lo vomita. ¿Ok? Estas son algunas imágenes de algunos pacientes que hemos tenido con estenosis pilórica, algunos de los cuales los últimos ya los hemos tratado por la paroscopía con una cirugía gástrica, ¿sí? Algunos de ellos los hemos tratado por cirugía abierta. Fíjense cómo se represiona el estómago, pasa el bulbo duodenal y hay una estenosis de la primera y la segunda porción del duodeno. Además acá hay un divertículo duodenal, ¿sí? No tiene mayor trascendencia, ¿okay? Fíjense cómo el estómago se hace súper grande, con pliegues bien grandes y con una imagen en miga de pan, o sea, alimento retenido. Y el estómago crece. ¿Ok? Y fíjense la estenosis. Hay paso a la porción, pero miren, el estómago está tan grande que llega hasta aquí abajo, ¿sí? Y la estenosis está en la primera porción del duodeno. Esta es otra imagen de un paciente que lo hemos atendido hace poco. Fíjense el estómago, los pliegues tan sufridos que tiene. Pliegues gruesos porque el estómago, como es un órgano hueco, se contrae, se dilata. Y miren cómo se manifiesta en la radiografía con doble contraste, con unos pliegues tan gruesos. La porción estenótica y el duodeno pintándose. Inmediatamente después, cuando se lo deja mucho tiempo, sí, hay paso de contraste al resto del intestino. Pero evidentemente, fíjense, ya ha pasado hasta el colon y todavía sigue habiendo contraste en el estómago. ¿Ok? Esta es otra imagen, una imagen bien bonita, en la que ustedes pueden ver casi como una especie de imagen mordida, ¿no? De una manzana mordida, ¿no ven? Miren, prácticamente aquí es el único lugar donde hay paso al duodeno, se pinta el duodeno, pero fíjense el estómago bien sufrido, con unos pliegues bien gruesos, igual acá, el estómago grande, con una estenosis pilórica y los pliegues bien sufridos. ¿Ok? En este caso, la radiografía tiene muchísimo más valor que una tomografía, porque nos está mostrando, evidentemente, una estenosis pilórica. Miren, como una manzana mordida. Una estenosis del D1. ¿Ok? De la primera porción del duodeno. ¿Sí? Otra estenosis del D1. ¿Ok? La endoscopía generalmente tiene que hacer uso de una guía de alambre para poder pasar al segmento duodenal. Muchas veces no lo hace. Por lo tanto, la endoscopía corrobora el diagnóstico de estenosis pilórica. Y el paciente tiene que ir a una gastrectomía distal con una reconstrucción gástrica tipo B1 o tipo B2, vuelvo a decir para que el concepto quede claro, o una gastroduodenostomía o una gastroyeyunostomía. ¿Ok? ¿Ok? Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Después de la cirugía, el tratamiento tiene que ser igual con inhibidores de la bomba de protones. Yo creo que depende mucho de cada paciente, ¿no? O sea, teóricamente, los inhibidores de la bomba de protones las da cuando la úlcera esté activa y esté cicatrizada. Se supone, probablemente los primeros días sí tengas que hacer todavía inhibidores de la bomba de protones, pero la idea es, si ya le has resecado una masa del celular que produce ácido, pues ya no vas a tener necesidad a largo plazo de utilizar los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por cuánto tiempo el paciente no va a comer? El paciente va a empezar a comer al segundo o tercer día, es como lo manejas como un hilio. Al día siguiente le das un poco de agua, o sea, dieta hídrica, el segundo día dieta líquida y le vas procesando paulatinamente. No es que lo vas a dejar peor.
Ahora, uno de los problemas es que estos pacientes, o sea, este tipo de complicaciones se presentan en pacientes mayores. Generalmente asociamos nutrición parenteral antes de la cirugía para recuperar al paciente y que el paciente ya no entre depauperado, sino entre con unas cifras de albúmina altas. Y eso le mantienes 1 o 2 semanas más, termina de comer y ya le suspende. Y luego a la cirugía tenemos que darle una dieta hiperproteica igual que toda cirugía. O sea, teóricamente después de que haya la cirugía le vas a dar una dieta convencional, ya no. Pero el paciente ya va a empezar a comer. ¿Otra? ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, nos vemos en una semana. Adiós, gracias por la